Las luces del brillante restaurante titilaban sobre los rostros expectantes de la familia Hernández, que hace pocos años atrás se habían mudado desde Colombia hasta California. Todo en aquel restaurante desprendía una opulencia casi intimidante. Las copas de cristal fino reflejaban los destellos dorados de las lámparas colgantes. Los cubiertos de plata brillaban impecables sobre manteles de seda cuidadosamente alisados. Las paredes, decoradas con elegantes cuadros y un sutil aroma a vino caro, completaban la escena perfecta de lujo. Para la familia Hernández, esa noche no solo era especial, era casi un sueño hecho realidad. Alejandro, gerente de una tienda de electrodomésticos, y Sofía, mesera en un bar, habían estado ahorrando durante meses para celebrar el cumpleaños de su hijo más pequeño en ese prestigioso restaurante. Era un esfuerzo colosal para ellos, pero lo hacían con amor. Aquella mañana había comenzado como cualquier otro día en la ajetreada rutina de los Hernández. Alejandro se levantó a las 4 de la mañana, como siempre, con el sonido insistente de su despertador llenando la pequeña casa. El frío de la madrugada le helaba los huesos mientras se vestía en silencio para no despertar a su familia. Con las primeras luces del alba, montó en su viejo coche y emprendió el largo viaje hacia la tienda de electrodomésticos donde trabajaba. Aunque el cansancio acumulado de la semana pesaba sobre sus hombros, aquel día el agotamiento le parecía un precio pequeño a pagar. Hoy, su hijo menor cumplía 6 años y eso era todo lo que importaba. Sofía, por su parte, había iniciado su mañana un poco más tarde al ritmo del bullicio doméstico. El aroma del café recién hecho invadía la cocina mientras preparaba el desayuno para sus 3 hijos. Emanuel, de 10 años, Álvaro, de 8, y el pequeño, Francisco, el cumpleañero del día. El caos habitual de las mañanas con niños llenaba la casa. Mochilas, uniformes y risas se mezclaban en una coreografía desordenada pero llena de vida. Sofía se sentía ansiosa por la cena de esa noche, sabiendo lo mucho que significaba para la familia. Toda la familia estaba llena de expectación, por lo que prometía ser una velada memorable. A lo largo del día, Francisco y Álvaro no dejaron de hablar del restaurante. ¿Cómo serán los postres?, preguntaba Álvaro emocionado, mientras Emanuel se preguntaba en voz alta si la comida sería tan buena como decían los rumores. Lo que no sabían es que al ingresar al restaurante serían conducidos a una mesa justo en el centro del lugar, junto a un grupo de clientes claramente poco amigables. Apenas se sentaron, Sofía sintió una punzada de incomodidad. No fue solo el lujo abrumador del lugar, sino las miradas que les lanzaban desde la mesa de al lado, que la hacían sentir expuesta e inadecuada. Los primeros minutos transcurrieron en silencio tenso. Los niños, ajenos a lo que pasaba, hojeaban con curiosidad el menú, emocionados por probar algo nuevo. Pero el malestar de Sofía iba en aumento. Las risas que venían de la mesa vecina no tenían nada de amistoso, y las miradas que les lanzaban cada vez que uno de ellos hablaba parecían juzgar hasta el más mínimo detalle. Alejandro lo notó, pero como siempre intentó mantener la calma. Sabía que cualquier cosa que dijera podía empeorar la situación, y lo último que quería era arruinar el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, aquellos clientes no estaban dispuestos a dejar en paz a la familia. Poco después de pedir sus platos, la conversación en la mesa de al lado se volvió estruendosa y deliberadamente hiriente. Las palabras cargadas de desprecio comenzaron a salir con una claridad incómoda. Esa gente debería comer en otro lado, no en un lugar como este, murmuraba una de las mujeres, apenas disimulando. Los comentarios despectivos sobre su ropa, notablemente más modesta que la de los otros comensales, y el tipo de comida que habían pedido, comenzaban a caer como pequeñas gotas de veneno.
Alejandro sentía que cada palabra se clavaba en su orgullo, pero se repetía a sí mismo que debía aguantar. No era el momento de reaccionar. Cuando finalmente llegó su pedido, el ambiente ya estaba tan tenso que Sofía apenas podía disfrutar de lo que tenía en el plato. Fue entonces cuando una de las mujeres del grupo vecino hizo el comentario que cambiaría el rumbo de la noche. «¿Y cómo van a pagar semejante comida?», dijo en voz alta, su tono cargado de burla. La pregunta flotó en el aire durante lo que pareció una eternidad. Alejandro levantó la mirada lentamente, sintiendo que su paciencia estaba a punto de romperse. Sofía tragó saliva, sintiendo el corazón en la garganta. Los niños, aún ajenos a la hostilidad de los adultos, se mantenían emocionados con la idea del pastel que pronto llegaría a la mesa. La familia intentó mantener el foco en la celebración, forzando sonrisas y animando la conversación entre ellos. Cada bocado de la deliciosa comida que habían pedido sabía agridulce, no por su sabor, que era excepcional, sino por el ambiente enrarecido que les rodeaba. Las miradas despectivas de la mesa vecina y los comentarios malintencionados flotaban como una sombra oscura sobre la alegría que debería reinar en la mesa. Francisco, el cumpleañero, seguía disfrutando de su cena con la inocencia de un niño, pero Alejandro y Sofía intercambiaban miradas silenciosas, conscientes de que su noche especial estaba siendo opacada. El aire de tensión en la sala era palpable y lo que debía haber sido una celebración alegre se estaba volviendo incómoda y triste. A pesar de todo, trataron de seguir adelante, disfrutando la comida lo mejor que podían. Los platos eran exquisitos, una verdadera experiencia culinaria, pero el amargo sabor de la injusticia seguía presente. Sofía intentaba hacer bromas con los niños para levantar el ánimo, y Alejandro se enfocaba en escuchar a sus hijos con una sonrisa forzada. Sin embargo, aquella paz tensa no duró mucho. Francisco, el hijo menor, decidió levantarse para ir al baño, y en ese momento la desgracia volvió a tocarles. La mujer de la mesa de al lado también se levantó al mismo tiempo, caminando hacia el mismo lado. Aunque había espacio suficiente entre las mesas, en un desafortunado mal cálculo, Francisco rozó ligeramente a la mujer mientras pasaba, lo suficiente para que ella lo notara. Lo que sucedió después fue inesperado y brutal. «Aprende a ver por dónde vas o vuelve a tu país», gritó la señora con desprecio, empujando violentamente al pequeño. El sonido del cuerpo de Francisco golpeando el suelo resonó en todo el restaurante. La caída no fue fuerte físicamente, pero el impacto emocional fue devastador. El eco del golpe dejó un silencio helado que invadió el lugar por completo. Los comensales se detuvieron en seco, algunos con la mirada fija, mientras que otros intercambiaban murmullos de incredulidad. El ambiente cambió en un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro, quien había estado haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma toda la noche, no pudo contenerse más. Se levantó de un salto, su silla golpeando el suelo con fuerza. Su rostro estaba tenso, marcado por una furia contenida que ahora amenazaba con desbordarse. En unos pocos segundos recorrió la distancia que lo separaba de su hijo, con Sofía justo detrás de él, quien al llegar abrazó al niño con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Todo estará bien, mi amor, mamá está aquí», repetía mientras acariciaba su cabello. Francisco, todavía en el suelo, miraba con ojos llenos de lágrimas a su madre, confundido y asustado por la situación. El golpe no le había hecho daño físico, pero el miedo y la vergüenza de ser humillado de esa manera frente a todos lo habían dejado paralizado. «¿Cómo se atreve a tocar a mi hijo?», dijo Alejandro con la voz temblando de furia contenida mientras se giraba hacia la mujer. Su mirada ardía de indignación. «Usted no tiene derecho a tratarnos así», continuó levantando la voz.
El peso de sus palabras resonaba en el silencio y cada uno de los presentes sintió la gravedad de la situación. La mujer, lejos de mostrar arrepentimiento, mantuvo su actitud arrogante. «No pertenecen aquí», dijo con desdén, mirándolos de arriba abajo, como si fueran seres inferiores. «Deberían irse si no se sienten bienvenidos», agregó, como si ella tuviera el poder de decidir quién tenía derecho a estar en aquel lujoso restaurante. El ambiente, ya tenso, se volvió casi insoportable. Cada mirada en el restaurante estaba fija en ellos, todos expectantes de lo que ocurriría a continuación. Algunos comensales apenas podían contener su incredulidad, mientras otros observaban en silencio como si lo que ocurría fuera algo ajeno, incapaces de intervenir. En ese momento, el gerente del restaurante salió apresuradamente de la cocina. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación mientras se dirigía hacia la mesa. La sonrisa que esbozó al llegar estaba cargada de nerviosismo, como si tratara de calmar las aguas antes de que todo se desbordara. Se acercó a Alejandro, consciente de que la situación era delicada. «Señor, le pido disculpas de parte de la casa», dijo con voz serena pero firme. «Déjeme solucionarlo», añadió, con la esperanza de evitar una confrontación mayor. El gerente sabía que cualquier paso en falso podía convertir la escena en un verdadero escándalo. Alejandro lo miró por un momento, su rostro aún tenso por la ira. Estaba tan enojado por lo que aquella mujer había hecho que sus manos temblaban, pero también sabía que un enfrentamiento físico no era la respuesta, especialmente delante de sus hijos. Asintió lentamente, respirando hondo, y se agachó junto a Sofía y Francisco. El niño aún tenía los ojos llenos de lágrimas, pero comenzaba a calmarse bajo las caricias suaves de su madre. «Les pediré que se retiren, por favor», dijo el gerente, girándose hacia la mujer y su pareja. La pareja lo miró con incredulidad, como si no pudieran creer que fueran ellos los que debían marcharse. «Ellos son los que deberían irse», exclamó la mujer exaltada, mientras su esposo asentía a su lado, igualmente indignado. «Señora, ustedes están incordiando a esta familia», respondió el gerente con firmeza. «Por favor, retírense», insistió, sin dejar espacio para la discusión. La mujer bufó con desprecio y, tomando su bolso con un gesto dramático, se levantó de la mesa. Su marido la siguió de cerca, lanzando una última mirada despectiva a la familia Hernández. La pareja salió del restaurante con paso firme, pero el aire de su orgullo herido era evidente. El restaurante permaneció en silencio mientras ellos se iban. Algunos comensales parecían incómodos, como si no estuvieran de acuerdo con la decisión del gerente, pero ninguno se atrevió a contradecirlo. El ambiente había cambiado drásticamente y la sensación de incomodidad seguía flotando en el aire. El gerente, con una cálida sonrisa que intentaba suavizar la tensión, se volvió hacia la familia Hernández. «En honor al cumpleaños de Francisco, la cena correrá por cuenta de la casa», dijo con un tono amable y conciliador. Sofía y Alejandro, todavía procesando lo ocurrido, asintieron con gratitud, aunque la tensión aún era palpable. Mientras se sentaban nuevamente, intentaban consolar a su hijo menor, quien, aunque estaba físicamente bien, todavía estaba visiblemente conmocionado por el incidente. Fue entonces cuando una señora mayor, que había estado sentada en una mesa cercana, se levantó y caminó lentamente hacia ellos. Su paso era tranquilo y su rostro transmitía bondad. «Quiero que sepan que no todos pensamos lo mismo», les dijo con una sonrisa cálida, inclinándose ligeramente hacia el niño. «Son una familia hermosa y se merecen celebrar el cumpleaños de su hijo con felicidad», agregó, mientras colocaba un pequeño regalo improvisado en las manos del niño. Otros clientes comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de apoyo y regalos simbólicos.
Una pareja mayor le dejó una nota escrita a mano, deseándoles felicidad y recordándoles que no estaban solos. Un hombre de mediana edad, que había observado la escena desde el fondo del restaurante, se levantó con una pequeña caja en la mano y se la entregó a Francisco diciendo: «Este es un recuerdo de que la bondad siempre triunfa». Una atmósfera cálida y solidaria envolvió a la familia, y aunque el dolor del incidente seguía latente, las palabras amables y los gestos de los extraños ayudaron a suavizar el dolor. La noche había tomado otro rumbo, uno que resaltaba la empatía y la unión, pero la familia Hernández jamás podría olvidar lo sucedido. Aquel enfrentamiento quedó grabado para siempre en su historia, como una herida que con el tiempo cicatrizó, pero dejó una marca imborrable. Francisco, el niño que alguna vez había sufrido por sentirse extranjero, llevó consigo la lección aprendida esa noche durante toda su vida. El incidente no solo le enseñó sobre la crueldad de algunos, sino también sobre la bondad y la resiliencia que pueden surgir en momentos de adversidad. Años más tarde, esa experiencia influiría profundamente en su carácter y en los valores con los que guiaría su vida. Sin embargo, no todos los miembros de la familia Hernández reaccionaron de la misma manera. Emanuel siguió un camino lleno de valores, de lucha por la justicia y el amor por los demás, pero su hermano menor, lamentablemente Francisco, no encontraría el mismo rumbo. Emanuel, a los 22 años, el niño amable que alguna vez había sufrido por ser extranjero, se había convertido en un joven inteligente, de facciones marcadas por la madurez y una mente brillante que lo destacaba entre sus compañeros. Su capacidad para concentrarse en sus estudios y mantener un enfoque claro hacia sus metas lo había llevado a ser aceptado en una prestigiosa universidad. Cada logro era un testimonio de su esfuerzo constante y de su tenacidad frente a las adversidades que había enfrentado durante su niñez. En su primer año de universidad, ya era uno de los alumnos más destacados de su clase, no solo por sus notas, sino por su disposición a defender lo que creía justo, aunque eso a veces lo pusiera en situaciones incómodas o de confrontación. Pero ese primer año de universidad no solo sería un desafío académico para Emanuel, sino que definiría el resto de sus días. «Mira, allí está Juana», le dijo Lucas, uno de sus amigos, con una sonrisa pícara y tono burlón. Emanuel sintió que su rostro ardía de inmediato. El calor subió a sus mejillas en un sonrojo que no podía controlar. Sabía que Lucas se estaba burlando de sus sentimientos hacia ella. Lo había notado hacía tiempo. Juana era la chica de la que Emanuel estaba enamorado desde la secundaria. Su belleza lo dejaba sin palabras. Pero no era solo eso. Su amabilidad y risa despreocupada lo habían conquistado desde el primer día que la vio. Sin embargo, nunca se había atrevido a hablarle. Cada vez que la tenía cerca, las palabras parecían desaparecer de su mente. «Oh, ya basta, déjame en paz», le contestó Emanuel en tono amistoso, aunque su voz denotaba cierta incomodidad. Lucas sabía perfectamente cómo incomodarlo. Ese día, Emanuel se había prometido a sí mismo que iba a hablarle. Se repitió una y otra vez que ya no era un niño tímido, que ahora era un universitario decidido y capaz de enfrentarse a sus miedos. Mientras caminaba hacia su primera clase del día, trataba de convencerse de que hoy sería el día en que finalmente tomaría la iniciativa. Pero, cuando la vio rodeada de un grupo de amigos, la familiar sensación de inseguridad lo invadió y estuvo a punto de rendirse y dar media vuelta. Justo en ese momento, Juana lo vio desde la distancia. Sus ojos se encontraron y, para sorpresa de Emanuel, ella le dedicó una sonrisa encantadora, una de esas sonrisas que le hacían sentir que su corazón se agitaba en su pecho. No había escapatoria, pensó. Con una nueva oleada de confianza, decidió acercarse. Caminó hacia el grupo,
seguido de Lucas, quien lo animaba con una sonrisa traviesa. «¡Hey!», saludó Emanuel con su mejor sonrisa, intentando sonar despreocupado mientras sentía la mirada de todos sobre él. David, uno de los chicos del grupo, lo miró de arriba abajo con una expresión despectiva. Era uno de esos jóvenes que creían que el mundo les pertenecía, acostumbrado a tener poder sobre los demás con solo una palabra. «¿Qué quieres?», preguntó David con un tono cargado de desprecio, como si Emanuel no tuviera derecho a estar allí. Era una actitud a la que Emanuel, lamentablemente, ya se había acostumbrado a lo largo de su vida. Sabía bien cómo personas como David lo juzgaban por su origen, su acento o simplemente por no encajar en sus círculos elitistas. Pero aquella experiencia en el restaurante le había enseñado a no dejarse humillar nunca más. «Está conmigo», intervino Juana antes de que Emanuel pudiera decir una palabra. El alivio y la sorpresa se mezclaron en su interior. Jamás había esperado que Juana lo defendiera de esa manera. El grupo, sorprendido por la intervención de la chica, se encogió de hombros y volvió a sus conversaciones, como si nada hubiera pasado. Aquel primer encuentro sería el comienzo de algo más. Con el tiempo, Juana y Emanuel se fueron acercando más y más, hasta convertirse en una pareja inseparable. La vida universitaria parecía sonreírle. No solo mantenía excelentes calificaciones que le habían hecho destacar entre los mejores estudiantes, sino que ahora tenía una novia con la que compartía momentos especiales y amigos con los que pasaba las tardes. Sus padres, Alejandro y Sofía, no podían estar más orgullosos del camino que su hijo mayor estaba tomando. Sin embargo, la felicidad de Emanuel no estaba completa. El problema de su hermano menor, Francisco, seguía siendo una espina en el corazón de la familia. Francisco, que una vez había sido un niño lleno de energía y alegría, había tomado un camino muy distinto. Había dejado los estudios y lo que alguna vez fue un joven lleno de promesas, ahora parecía perdido. Pasaba la mayor parte del día durmiendo y cuando estaba despierto, evitaba cualquier conversación seria con sus padres. A veces desaparecía durante días, incluso semanas, sin dar ninguna explicación, dejando a la familia en un estado constante de preocupación. Aunque Alejandro y Sofía mantenían la esperanza de que su hijo menor volvería a retomar el rumbo, la realidad era muy diferente. Francisco se alejaba cada vez más, sumergido en problemas que la familia solo podía intuir, pero no comprender por completo. El contraste entre los caminos de Emanuel y Francisco atormentaba a la familia. Mientras uno seguía un sendero de éxito y valores, el otro parecía haberse perdido en una oscuridad de la que no podían rescatarlo. Una noche fría y oscura, Emanuel recibió una llamada que lo sacudió hasta lo más profundo. El tono urgente de su madre al otro lado del teléfono lo dejó helado, como si la realidad que había construido con tanto esfuerzo se tambaleara de golpe. Su hermano menor, Francisco, había sido detenido por la policía, acusado de robo en una tienda. El corazón de Emanuel latía con fuerza mientras intentaba asimilar la noticia. Sabía que su hermano estaba perdido en un ciclo oscuro, pero nunca imaginó que llegaría a ese punto. Sus padres, agotados física y emocionalmente, ya no sabían qué hacer con Francisco. La frustración y el dolor se acumulaban en su mirada, y Emanuel sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre él. Le pidieron que fuera a la estación de policía a ver qué ocurría. A lo largo del trayecto, su mente no dejaba de divagar. Los recuerdos de su infancia, cuando él y Francisco corrían por el barrio con sonrisas despreocupadas, se mezclaban con la imagen del hombre que ahora se enfrentaba a una acusación criminal. Emanuel se aferraba al volante con las manos temblorosas, preguntándose en qué momento su hermano se había desviado tanto. Al llegar a la estación de policía, el ambiente era sombrío.
Las luces fluorescentes del lugar parecían acentuar la desesperanza que impregnaba el aire, y el sonido lejano de una puerta metálica cerrándose le provocó un escalofrío. Emmanuel fue conducido a una pequeña sala donde su hermano lo esperaba, con la cabeza gacha y los ojos apagados, como si el brillo que alguna vez lo caracterizó hubiera desaparecido por completo. «¿Qué hiciste, Francisco?», preguntó Emmanuel, su voz rota por la mezcla de furia y dolor. En ese instante sintió que todo lo que había construido en su vida, su carrera universitaria, sus logros personales, su relación con Juana, se desmoronaba como un castillo de naipes. La decepción lo abrumaba, pero también una profunda tristeza por ver a su hermano en esa situación. Francisco no respondió, simplemente mantuvo la cabeza baja, incapaz de enfrentar la mirada de su hermano menor. El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Emmanuel quería gritar, quería sacudir a su hermano y exigirle una explicación, pero en lugar de eso, solo permaneció de pie, mirando a su hermano como si fuera un extraño. Los rumores no tardaron en propagarse. Al día siguiente, en los pasillos de la universidad, Emmanuel sintió que las miradas curiosas se posaban sobre él. David, el chico que lo había mirado con desdén desde su primer día de clases, aprovechó la situación para humillarlo. David se deleitaba en propagar el chisme, asegurándose de que todos supieran que el hermano de Emmanuel había sido arrestado. Las risas maliciosas y los comentarios sarcásticos resonaban por los pasillos, amplificando el dolor y la vergüenza que Emmanuel ya cargaba sobre sus hombros. El desprecio de David era evidente cada vez que cruzaban miradas. Era como si David esperara que Emmanuel siguiera los pasos de su hermano, que cayera en la misma espiral de autodestrucción. Emmanuel, sin embargo, mantenía la cabeza en alto, tratando de ignorar las provocaciones, aunque cada palabra que escuchaba lo hería profundamente. Se sentía atrapado en un laberinto de incertidumbre, sin saber si debía seguir luchando por su futuro o intentar salvar a su hermano del abismo en el que había caído. Al principio, Juana estuvo a su lado. Le enviaba mensajes de apoyo y lo invitaba a pasar tiempo con ella, tratando de distraerlo del caos que lo rodeaba. Esos momentos juntos eran su única pausa de tranquilidad en medio de la tormenta. Las tardes con ella, caminando por el campus o sentados en alguna cafetería, le devolvían un poco de paz, aunque la preocupación por su hermano seguía latente. Sin embargo, con el paso de los días, Emmanuel notó un cambio sutil en Juana. Las invitaciones a salir se hicieron menos frecuentes, y cuando estaban juntos, ella evitaba cualquier conversación que mencionara a Francisco o la situación que estaba atravesando su familia. Emmanuel comenzó a sentir que Juana, la chica que tanto admiraba, ya no quería estar asociada con él, con su familia o con el escándalo que los envolvía. Los silencios incómodos entre ellos se hicieron más largos, y aunque ella nunca lo dijo abiertamente, Emmanuel no podía evitar preguntarse si su relación estaba condenada por la sombra de su hermano. La duda se convirtió en una carga insoportable. ¿Estaba Juana preocupada por lo que la gente pensaría de ella al estar con alguien cuya familia estaba marcada por el escándalo? ¿O simplemente ya no quería lidiar con el dolor y la vergüenza que él cargaba? Mientras tanto, Francisco había sido liberado tras pagar una fianza, pero el daño ya estaba hecho. La noticia del arresto había llegado a la prensa local y los titulares no ayudaron a calmar la situación. Francisco fue mencionado como un sospechoso habitual en robos menores, lo que no solo deterioró aún más la imagen de la familia, sino que también profundizó el dolor y la preocupación de sus padres. Alejandro y Sofía intentaban mantenerse firmes, pero el desgaste emocional era evidente en sus rostros. El hogar de los Hernández, que alguna vez fue un refugio de amor y esperanza,
ahora estaba invadido por la angustia y la incertidumbre. Emanuel, por su parte, intentaba concentrarse en sus estudios, pero cada día era más difícil. La presión de la universidad y el peso de la situación familiar lo agobiaban, y cada vez que escuchaba las risas de sus compañeros o veía las miradas llenas de juicio, sentía que el suelo bajo sus pies se volvía más inestable. La encrucijada moral en la que se encontraba era insoportable. Debía abandonar todo lo que había logrado para ayudar a su hermano, arriesgando su propio futuro, o debía distanciarse de Francisco, proteger lo que tanto le había costado construir y dejar que su hermano enfrentara las consecuencias de sus acciones. El conflicto lo devoraba por dentro, una lucha constante entre el deber hacia su familia y el deseo de seguir adelante con su vida. Cada día que pasaba, Emanuel sentía que el peso de la culpa y la frustración lo aplastaba, amenazando con arruinarlo todo. El incidente con su hermano marcó un antes y un después en su vida. Ya nada sería igual, y aunque intentaba mantenerse firme, el camino que tenía por delante se veía cada vez más incierto. Una tarde, después de clases, Emanuel decidió enfrentarla. El peso de la incertidumbre y las dudas lo había estado consumiendo durante semanas. No podía concentrarse ni disfrutar de los momentos con Juana como antes. Cada vez que la veía, sentía una distancia creciente entre ellos, como si algo invisible los separara. Finalmente, ya no pudo más. Necesitaba respuestas. «Juana, necesito saber qué pasa», dijo Emanuel con voz firme, bloqueando el nerviosismo que intentaba apoderarse de él. Las palabras salieron tensas, cargadas de una mezcla de miedo y determinación. «No me hablas como antes, siento que algo cambió. Si hay algo que quieras decirme, por favor, dímelo ahora», añadió, manteniendo la mirada fija en ella, esperando una explicación. Juana lo miró con una mezcla de culpa y nerviosismo. Su expresión reflejaba una batalla interna que probablemente había estado librando por un tiempo. Durante unos segundos que se hicieron eternos, evitó su mirada, jugueteando nerviosamente con una pulsera que llevaba en la muñeca. Finalmente, suspiró. «No es eso, Emanuel. Es solo que estoy preocupada», dijo, su voz temblando ligeramente. Había una vulnerabilidad en su tono que Emanuel no reconocía. «La gente no deja de hablar de lo que pasó con Francisco y no quiero que eso nos afecte. No quiero que tú te veas mal por culpa de los problemas de tu hermano». Esas palabras golpearon a Emanuel como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. La persona que pensaba que siempre estaría a su lado, la que había creído que lo entendía más allá de los rumores y los juicios de los demás, también lo estaba juzgando por los errores de su hermano. La decepción y el dolor se arremolinaron en su pecho, amenazando con desbordarse en forma de furia o lágrimas. Pero se contuvo. «Mi hermano no soy yo», respondió, con la voz controlada, aunque internamente luchaba por no perder la calma. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una verdad que Juana parecía ignorar. «Si vas a alejarte de mí por lo que él hizo, entonces tal vez no conocías realmente a la persona con la que estabas saliendo», añadió, sin poder ocultar la amargura que se filtraba en sus palabras. Le dolía más de lo que quería admitir. Juana bajó la mirada, mordiéndose el labio, visiblemente incómoda. Sabía que Emanuel tenía razón, pero las presiones externas la estaban superando. No sabía qué responder. El silencio entre ellos se volvió incómodo, y en ese momento Emanuel entendió que su relación ya no sería la misma. Había una grieta que, aunque pequeña, estaba destinada a crecer hasta separarlos por completo. En casa la situación no era mejor. El ambiente estaba cargado de tensión y desesperanza, como si una nube oscura se hubiera instalado permanentemente sobre la familia Hernández.
Sus padres, que siempre habían sido el pilar de estabilidad y amor, ahora estaban al borde del colapso. Su madre, que había sido una mujer fuerte y resistente, comenzó a enfermarse. Las constantes migrañas y ataques de ansiedad la mantenían en cama más de lo habitual, y el brillo que antes iluminaba su rostro se había desvanecido. Emmanuel la veía apagarse día a día, y su impotencia crecía. Su padre, aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza, estaba igual de abatido. Las largas jornadas de trabajo parecían pesarle más que nunca, y cuando llegaba a casa, su mirada cansada lo decía todo. Emmanuel sabía que en el fondo su padre sentía que había fallado. Alejandro siempre había sido el protector, el proveedor, y ver cómo Francisco se desmoronaba ante sus ojos lo hacía sentir impotente. Su hermano menor, Álvaro, estaba demasiado lejos para ayudar. Había decidido mudarse a España hacía 2 años, y desde entonces había mantenido una distancia emocional con la familia, como si quisiera escapar de los problemas que los acechaban. La tensión en el ambiente era insoportable. Emmanuel intentaba mediar entre su familia y Francisco, pero cada intento de reconciliación o conversación se encontraba con un muro infranqueable. Cada vez que intentaba hablar con su hermano, Francisco lo ignoraba o, peor aún, lo enfrentaba con frialdad. Una noche, mientras intentaba razonar con él, la situación explotó. ¿Qué esperas que haga? Todo el mundo espera que fracase, así que no me importa lo que piensen, gritó Francisco, con los ojos inyectados de rabia. Su frustración parecía haberse acumulado durante años, y ahora, en un estallido, lo arrojaba todo contra Emmanuel. «No es cierto, Francisco», replicó Emmanuel, su propia rabia mezclada con desesperación. «¿Por qué no intentas al menos hacer algo con tu vida? No tienes que ser como yo, pero no puedes seguir así. Estás destruyendo a mamá y papá, y te estás destruyendo a ti mismo», le gritó, sintiendo cómo el dolor y la impotencia lo desgarraban por dentro. Francisco lo miró con frialdad. Su expresión no mostraba ni rastro de arrepentimiento. «Tal vez yo no quiero lo mismo que tú, Emmanuel. No todos nacemos para ser el hijo perfecto. Acéptalo», respondió con un tono que cortaba como un cuchillo. Esas palabras dejaron a Emmanuel sin respuestas. La frialdad con la que su hermano las había pronunciado lo desarmó por completo. Se sintió atrapado entre la necesidad de seguir con su vida y el sentimiento de culpa por no poder salvar a Francisco. Era como si todo su esfuerzo por ser el hermano mayor responsable y el pilar de la familia no hubiera servido de nada. Esa noche, Emmanuel entendió que no importaba cuánto intentara ayudar. Francisco no estaba dispuesto a ser rescatado. Los efectos de la situación comenzaron a manifestarse en otros aspectos de su vida. Su rendimiento académico, que siempre había sido excelente, comenzó a sufrir. Los exámenes, que antes resolvía con facilidad, ahora le parecían montañas imposibles de escalar. Las noches que solía dedicar al estudio ahora se llenaban de pensamientos oscuros, de preocupaciones por su familia, de la incertidumbre de qué haría Francisco o de qué pasaría con su madre si las cosas seguían igual. El estrés lo estaba consumiendo. La situación llegó a su punto crítico una mañana. Estaba en medio de una clase, intentando concentrarse en la lección, cuando recibió una llamada desesperada de su madre. Francisco había desaparecido de nuevo. No era la primera vez que se iba sin avisar, pero esta vez su madre sonaba más angustiada que nunca. Algo en su voz hizo que Emmanuel sintiera un nudo en el estómago. El miedo de que algo peor hubiera sucedido lo invadió. Emmanuel no lo pensó 2 veces. Salió corriendo del aula, dejando atrás los libros, las preocupaciones por los exámenes, incluso a sus amigos que lo miraban con desconcierto. Nada de eso importaba en ese momento. Lo único que tenía en mente era encontrar a Francisco. Sentía como si cada segundo que pasaba fuera crucial, como si el destino de su hermano estuviera en juego, y Emmanuel
fuera la única persona capaz de evitar que todo se desmoronara por completo. Horas después de una angustiosa búsqueda, lo encontraron en un barrio peligroso, tirado inconsciente en un oscuro callejón. La imagen de Francisco, pálido y desvanecido en el suelo sucio, fue como un golpe directo al corazón de Emanuel. Los paramédicos lo cargaron en una camilla, mientras Emanuel observaba con una mezcla de horror y desesperanza. El hermano que había conocido, fuerte y lleno de vida, ahora era solo una sombra de sí mismo, completamente atrapado en el abismo del consumo de drogas. Verlo tan vulnerable y desprotegido hizo que Emanuel sintiera una punzada de culpa aún más profunda. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento Francisco se había perdido por completo? Lo llevaron al hospital de inmediato. El sonido de las sirenas llenaba el aire, pero para Emanuel todo parecía difuso. El ruido del tráfico y las voces de las personas a su alrededor se convertían en un murmullo lejano, como si el mundo estuviera colapsando lentamente sobre él. Al llegar al hospital, Francisco fue trasladado de urgencia a una sala de emergencias y Emanuel quedó solo, esperando en la fría y desolada sala de espera. Se sentó, mirando sus manos temblorosas, incapaz de controlar el temblor que reflejaba el caos interno en el que se encontraba. Todo lo que había construido en su vida, su futuro académico, sus sueños, su relación con Juana, parecía desmoronarse ante sus ojos. Se sentía impotente. El peso del fracaso lo aplastaba, como si todo su esfuerzo por ser el hijo perfecto y el hermano mayor protector hubiera sido en vano. ¿Cómo había permitido que su vida se redujera a esto? Los recuerdos de su infancia, de los días en que Francisco y él compartían juegos y risas, se desvanecían, reemplazados por el rostro marchito y vacío de su hermano en la camilla. La encrucijada en la que se encontraba ahora era más clara que nunca, pero igual de dolorosa. ¿Debería abandonar sus sueños por completo para cuidar de su familia y salvar a Francisco? ¿O debería seguir adelante, arriesgando que su hermano se hundiera aún más en la oscuridad? Ambas opciones lo desgarraban por dentro. Si decidía quedarse y dedicarse por completo a su familia, podría perder todo por lo que había trabajado tanto. Pero, si se alejaba, la culpa lo perseguiría por siempre. ¿Podría vivir sabiendo que había dejado a su hermano a su suerte? Esa noche, solo en el hospital, Emanuel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Ya no podía cargar con todo el peso él solo. Se dijo a sí mismo que no era justo sacrificar su futuro por completo. Tendría que encontrar un equilibrio, una manera de seguir adelante con su vida sin abandonar a su familia, pero tampoco permitir que el caos lo consumiera. Sabía que esta decisión era solo el primer paso. Lo que vendría después sería aún más difícil de enfrentar. Pasó días en el hospital junto a su hermano, esperando con ansias el momento en que Francisco despertara del estado en que las drogas lo habían dejado. Las noches eran largas y silenciosas, con el sonido de las máquinas y el eco de sus propios pensamientos como compañía. Mientras esperaba, la decisión que había tomado aquella noche seguía resonando en su mente. Había decidido continuar con su vida, pero la realidad era abrumadora. Francisco estaba más hundido de lo que Emanuel había imaginado, y las palabras de los médicos lo confirmaron. Francisco necesitaría una larga rehabilitación y un apoyo psicológico constante si quería tener alguna posibilidad de recuperarse. El camino no solo sería largo, sino incierto. Por primera vez en mucho tiempo, Emanuel sintió que estaba al borde del colapso. Todo se acumulaba sobre sus hombros como una montaña imposible de escalar. Las clases que había dejado de atender para cuidar de Francisco se amontonaban, y con ellas la posibilidad de perder la beca que tanto le había costado conseguir.
cada día que pasaba, su rendimiento académico caía en picada, y las bajas calificaciones amenazaban con cerrar las puertas de su futuro. Y todo esto mientras veía a sus padres, especialmente a su madre, agotados y devastados por la situación. La mirada cansada de su padre y los constantes dolores de cabeza de su madre solo añadían más peso a su carga emocional. Emmanuel se encerraba cada vez más en sí mismo. El mundo exterior, que una vez le había parecido lleno de oportunidades, ahora lo veía como una prisión de responsabilidades. Rechazaba las pocas llamadas que Juana le hacía, aunque fueran solo para saber cómo estaba. No podía soportar el dolor de hablar con ella, sabiendo que su relación ya no era lo que había sido. Los días se volvían interminables y los pocos momentos de tranquilidad eran invadidos por la culpa y la preocupación. Un día, mientras caminaba por el campus, casi sin darse cuenta de hacia dónde iba, se topó con Lucas, su amigo de toda la vida. Lucas había sido su compañero incondicional desde la infancia, y aunque no había estado tan presente últimamente, seguía preocupado por Emmanuel. Había notado cómo Emmanuel se había ido distanciando de todos y decidió enfrentarlo. «¿Qué te pasa, hombre? Has estado desaparecido. Sabemos lo de tu hermano, pero eso no significa que tengas que cargar con todo tú solo», dijo Lucas, su tono firme pero cargado de preocupación. Sabía que Emmanuel no estaba bien, que había dejado que la situación lo consumiera y no podía quedarse al margen sin decir algo. Emmanuel suspiró, sin saber qué responder al principio. Era como si todo lo que llevaba acumulado dentro quisiera salir, pero al mismo tiempo no encontraba las palabras. Finalmente soltó lo que llevaba guardado. «No es tan simple, Lucas», dijo con un tono cansado. Sus hombros estaban caídos y el brillo que una vez había tenido en los ojos parecía apagado. «Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Mis padres están agotados y Francisco no sé si podrá salir de esta». Lucas puso una mano en su hombro en un gesto de apoyo que no necesitaba palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo tocaba sin esperar algo de él, solo para mostrarle que no estaba solo. «Tal vez no puedas salvarlo tú solo», dijo Lucas con suavidad, pero su mensaje era claro. «Pero, ¿qué pasa contigo, Emmanuel? Si sigues así, también te vas a destruir. Hay gente que quiere ayudarte, pero tienes que dejar que lo hagan». Esas palabras resonaron en Emmanuel. Era como si, por primera vez en meses, alguien lo entendiera de verdad. Las palabras de Lucas fueron un eco de lo que, en el fondo, sabía que era cierto. No podía seguir cargando con todo. Aunque quería salvar a Francisco, la dura verdad era que no podía hacerlo si no se cuidaba a sí mismo primero. Emmanuel respiró hondo, como si ese gesto fuera una manera de liberar parte del peso que había estado soportando. Sabía que tomar un paso atrás no significaba abandonar a su hermano, pero era necesario replantear su enfoque, encontrar un balance entre su vida y las necesidades de su familia. Decidió que, para ayudar realmente a Francisco, primero tendría que recuperarse a sí mismo. Habló con sus padres una noche en la que el cansancio y la preocupación eran evidentes en sus rostros. La tensión en el hogar era palpable, pero finalmente, después de muchas discusiones y lágrimas, tomaron una decisión unánime. Francisco debía entrar en rehabilitación. Era un paso que la familia había evitado por miedo a aceptar la gravedad de la situación, pero ahora era inevitable. El problema más inmediato, sin embargo, era el costo. Sus padres estaban al borde del colapso económico y el miedo de no poder costear el tratamiento los carcomía por dentro. Emmanuel, sin embargo, no se dejó vencer por el pánico. Sabía que, si no encontraban una solución, el esfuerzo de los últimos días habría sido en vano.
Tras varias noches buscando opciones, encontró un programa de becas del gobierno destinado a familias en situaciones críticas. Era un rayo de esperanza. Tras presentar los documentos y pasar por un proceso burocrático que pareció eterno, finalmente recibieron la noticia de que el tratamiento de Francisco sería cubierto. La noticia les dio a todos un respiro, una pequeña luz en medio de la tormenta. Para Emmanuel, este pequeño alivio fue crucial, pero también le planteó una nueva misión: retomar el control de su vida académica. Había perdido mucho tiempo cuidando de su familia y su hermano, y ahora que Francisco estaba en buenas manos, era momento de centrarse en su propio futuro. Volvió a la universidad con un enfoque renovado, decidido a recuperar el terreno perdido. Aunque sabía que no sería fácil, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar su futuro. Lo primero fue hablar con sus profesores. Se armó de valor para enfrentarse a ellos, sabiendo que la cantidad de clases y exámenes que había perdido era considerable. Con humildad, les explicó su situación familiar y cómo la adicción de su hermano lo había afectado. Para su sorpresa, muchos de ellos se conmovieron con su historia y le ofrecieron la oportunidad de recuperar las clases y evaluaciones que había dejado pasar. Emmanuel sintió una oleada de gratitud, como si finalmente las cosas estuvieran empezando a mejorar. A partir de ese momento, se dedicó por completo a sus estudios. Pasaba largas horas en la biblioteca, rodeado de libros y apuntes, tratando de absorber toda la información que había perdido. No fue fácil. Las largas noches de estudio le pasaban factura y había momentos en los que sentía que no podía más. El estrés y la presión lo acompañaban en cada paso, pero su determinación era más fuerte. Sabía que no solo estaba estudiando por él mismo, sino también por su familia, que necesitaba verlo triunfar. Poco a poco, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Sus calificaciones volvieron a mejorar y con ellas su confianza. Los profesores que antes le habían dado una segunda oportunidad, ahora lo elogiaban por su dedicación y esfuerzo. Emmanuel comenzó a sentir que, finalmente, estaba retomando el control de su vida. También, poco a poco, comenzó a reconectar con sus amigos. Había pasado tanto tiempo aislado en sus problemas familiares que había perdido el contacto con ellos. Pero Lucas, su amigo de toda la vida, y otros compañeros, lo incluyeron nuevamente en sus actividades. Volver a socializar lo hizo sentirse menos solo, como si, después de todo, no tuviera que cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Incluso David, el chico que lo había menospreciado al inicio del curso, parecía haber cambiado de actitud. Al ver la lucha de Emmanuel por salir adelante, empezó a tratarlo con más respeto. David ya no era el antagonista que solía ser, y aunque no se volvieron amigos cercanos, Emmanuel apreciaba el cambio en su comportamiento. Pero el mayor desafío aún estaba por delante: su relación con Juana. Tras semanas sin contacto, Emmanuel sabía que no podía seguir evitándola. La distancia que había crecido entre ellos lo atormentaba. A pesar de todo lo que estaba logrando en su vida académica, el vacío que sentía por la falta de Juana era innegable. Sabía que tenía que enfrentarla y que, para bien o para mal, era momento de aclarar las cosas. Un día, después de una intensa jornada de estudio, decidió buscarla. El simple hecho de pensar en verla de nuevo hacía que su corazón latiera más rápido, pero sabía que tenía que hacerlo. La encontró en la cafetería del campus, sentada con un grupo de amigos. Desde la distancia la vio reír, pero la sensación de un nudo en el estómago le recordó que las cosas entre ellos no eran como antes. No estaba seguro de cómo lo recibiría, pero no podía seguir evitando la confrontación. Respiró hondo y se armó de valor. Cada paso hacia ella parecía alargar el momento, pero finalmente se acercó y la llamó. «Juana, ¿podemos hablar un momento?», preguntó.
su voz algo más baja de lo que había planeado. Su tono cauteloso reflejaba la incertidumbre que lo consumía. Juana lo miró sorprendida, pero asintió. El brillo en sus ojos, aunque menos intenso que antes, aún estaba allí. Se alejaron un poco del grupo y se sentaron en una mesa apartada. El ambiente entre ellos era tenso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Lo siento por haberme distanciado», comenzó Emmanuel. Las palabras salieron con un tono honesto y vulnerable. Sabía que no había sido fácil estar con él últimamente y tenía que reconocerlo. «Sé que no he sido fácil de tratar en los últimos meses, pero he estado pasando por mucho. Solo quiero saber si aún estamos bien, si tú y yo podemos arreglar esto», dijo, mirándola a los ojos, esperando que aún hubiera algo que salvar entre ellos. Juana lo miró con comprensión. Había una ternura en su expresión que Emmanuel no había esperado. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y empatía. «Sé que lo que estás pasando no es fácil», comenzó, su voz suave pero firme. «Y me dolió verte sufrir sin poder hacer nada. No me alejé porque te juzgara, solo no quería ser una carga más. Quiero estar aquí para ti, si me dejas», le dijo suavemente, tomando su mano sobre la mesa que los separaba. El contacto de su mano fue como un bálsamo para el alma de Emmanuel. Sentía que, por primera vez en semanas, las cosas comenzaban a encajar de nuevo. El alivio que sintió fue casi abrumador, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Sabía que el camino aún sería difícil, pero ya no tendría que recorrerlo solo. Con el tiempo, Francisco completó su programa de rehabilitación. Aunque el proceso fue difícil y hubo recaídas, finalmente mostró signos de cambio. Emmanuel lo visitaba cada semana, alentándolo a seguir adelante, pero también manteniendo el equilibrio entre apoyar a su hermano y seguir con su vida. Francisco finalmente encontró un trabajo en un taller, donde comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Aunque no sería el chico perfecto que sus padres esperaban, estaba en el camino de recuperarse. Emmanuel, por su parte, terminó su primer año universitario con honores. Aunque había tenido que luchar más que nunca, su determinación lo había llevado a superarse. Su relación con Juana también floreció, esta vez con una base más sólida y madura, construida sobre la comprensión mutua y el apoyo en los momentos difíciles. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia. Emmanuel y su familia enfrentaron a momentos muy difíciles desde el primer día en el país. Las palabras crueles y los prejuicios los marcaron de formas diferentes. Emmanuel transformó el dolor en motivación, mientras que Francisco, abrumado por el rechazo, cayó en el autosabotaje. A lo largo de su historia, Emmanuel aprendió que no se trata de ignorar el daño recibido, sino de enfrentar cómo esas palabras moldearon su vida y la de su hermano. La xenofobia no solo deja cicatrices, sino que también define nuestro camino. Si te ha resonado la historia de Emmanuel, deja un comentario sobre cómo ha enfrentado el rechazo, regálanos un me gusta y suscríbete para más historias que inspiran. Reflexionamos juntos sobre el impacto de nuestras palabras y construyamos un futuro más empático.